Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, Lisan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, saludarlos a todos allí en el programa. Entramos en la fase más fascinante de la guerra, a quienes nos gustan las guerras, lógicamente, ¿no? Hablando para que no se ofenda ni se Analíticamente. susceptibilice nadie, pero fascinante porque empezamos en el momento de los tires y aflojes respecto a que pasa a ser más que una guerra bélica, una guerra de presiones económicas de toda índole. Entonces estamos en esta fase ya bien entrada la guerra. Pero bueno, vamos por partes, si te Vamos por parece. parte, Marcos. Veníamos preparando esta entrevista y veníamos hablando de una cuestión que tiene que ver con los objetivos estadounidenses, los objetivos israelíes y los objetivos de Irán, de la República Islámica de Irán. Yo quería preguntarte, si esta guerra continúa, se hace una guerra larga, a Estados Unidos esto no lo beneficia, ¿no? Y ayuda a que se debilite su posición geopolítica mundial. Sin lugar a dudas, eso es un poco lo que estaría empezando de manera incipiente a suceder en este momento por el costo de la guerra. Vamos con datos y después vamos a poner, acá cito un documento que estuve preparando para el programa, datos y después lo que equivalen esos datos en nuestra economía argentina para poder tener un dato preciso de qué significa, ¿no? Porque por ahí a veces nosotros hablamos de cifras muy grandes y nos olvidamos un poco qué es lo que equivale eso en nuestra economía argentina. Este es el Los primeros costo que 6 días de la sería el guerra, costo de Estados Unidos de que la claro, el guerra costo se de Estados Unidos, alargue, porque, ¿cómo? el costo de que la guerra se alargue. Claro, vamos por el costo hasta ahora, hasta este momento, y después vamos con la proyección, lógicamente. Hasta ahora, en los primeros 6 días del gobierno, que ese es un dato oficial del Pentágono, Estados Unidos gastó entre lo que gastó y lo que perdió, ¿no? En los radares, porque recordemos que el ataque, lo que hablamos en el programa hace 2 semanas, el ataque de las primeras 48 horas, el ataque de Irán sobre Estados Unidos e Israel, fue muy preciso, muy inteligente, con inteligencia China y Rusia, sobre los objetivos militares, fuerza, que estamos hablando de, además de las embajadas de Estados Unidos en toda la zona de Oriente Medio, en todas las bases militares aéreas, navales, el portaaviones más grande del mundo, que es el portaavión Lincoln, fue parcialmente destruido. Digamos, más allá de eso, lo que viene gastando Estados Unidos en materia de armamento y en materia de financiamiento directo a Israel, en los primeros 6 días de la guerra fueron 11.300 millones de dólares. Lo que 11. le siguen por los 11 días siguientes, que es desde, digamos, más o menos aproximadamente desde el 5 de marzo a hoy, hacemos un total de 25.600 millones de dólares. 5 Es puntos una del cifra PBI importante porque, argentino. digamos, ahora vamos a qué es lo que significan 25.600 millones de dólares para nuestra economía argentina, para que lo entendamos bien. Por ejemplo, es el 58% de la deuda que le dio el FMI a Macri en el 2018, el 58%. Es el 36% de las exportaciones de nuestro país por año. Equivale a 3 centrales nucleares. O sea, digo, para que contextualicemos y que digamos, che, 25.600 millones de dólares para Estados Unidos en literalmente menos de 20 días de guerra, es un dato importante, es un Hasta dato haciendo objetivo de la Estados realidad. Unidos es mucha Entonces, plata. hay algunos, ahí estuve viendo un informe, perdón, te interrumpo, un informe de CNN, de un experto en economía que decía que si este nivel de gasto de más o menos 1.300 millones de dólares por día que gasta Estados Unidos en la guerra se extiende a 6 meses, pueden estar esperando entre 95.000, 100.000 millones de dólares solo de gasto de Estados Unidos para Israel y para cubrir lo de Irán. Sin contemplar, Lisan, sin contemplar que Estados Unidos, por más de que hoy Estados Unidos tenga la plata mediante el petróleo de Venezuela, por lo de Maduro y poder Sí, y haber hoy entrado a eso, y Venezuela aparte para quedarse con ese petróleo, es un por más de productor. que la plata la tenga, el problema es el tiempo. El tiempo en que vos demorás, o que la industria armamentística de Estados Unidos demora en fabricar los aviones, los misiles, los radares,
que todos los días Irán destruye. Entonces digo, ahí hay un tema súper interesante de acuerdo a lo que está pasando, ya más bien te diría en Oriente, que es las bases militares que tiene Estados Unidos en Corea del Sur, en Taiwán, en toda esa zona que tiene de alguna manera un conflicto con Corea del Norte y con un posible conflicto potencial con Corea del Norte y con China, está desarmando esas bases militares para mandarlas a Oriente Medio. Entonces, ojo con lo que puede pasar. Hay un costo económico y hay un costo geopolítico porque esto pasó con los radares, que se estaban llevando radares de media distancia, los THAAD, creo que se llaman así, de Corea del Sur, como fueron destruidos por la contraofensiva iraní, se los están llevando a Medio Oriente. Entonces hay un costo geopolítico también, ¿no? Exactamente. Pero bueno, eso es súper interesante porque han habido ya en estos últimos días operaciones militares de aproximación. Hablemos de esto, no operaciones militares de impacto, sino de aproximación de China sobre Taiwán, que acercaron algo así como 24 aviones militares y 14 barcos de guerra a la zona marítima de Taiwán, haciendo presión, lógicamente, sobre eso, que como hablamos la última vez, hace 2 semanas, ese sin lugar a dudas sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que hay que ver si Estados Unidos tiene hoy, esto que estamos hablando, de la presión que está ejerciendo Israel sobre Estados Unidos para que se meta de lleno a la guerra con invasión terrestre y demás, tiene la potestad y la facultad de abrir en 2 frentes y atacar también a China. Habrá que ver. A priori a mí me da la sensación de que no tiene hoy la facultad de hacerlo. Nombrabas también en los costos estadounidenses, aparte del costo económico, el Departamento de Estado informó por lo menos 200 soldados americanos heridos y se habla de 13 soldados muertos. Esto también es un costo para dentro de la sociedad estadounidense, ¿no? Sin lugar a dudas. Han habido, de hecho, yo me tomo la libertad de postear en mis redes la otra cara de la moneda, digamos, lo que no cuentan normalmente los medios tradicionales en nuestro país, porque por distintas presiones y lo que sea. Y hay muchos, digamos, congresistas, exmilitares, familiares de militares, de veteranos, que están firmemente en contra de que americanos vayan a morir por Israel en Medio Oriente, porque en definitiva es un conflicto de Israel histórico y milenario contra el imperio persa, en este caso con Irán, la República Islámica de Irán. Entonces, digo, sí, hay mucha presión y lógicamente el costo que implica, porque todo termina siendo después también económico, digamos, el costo de Estados Unidos de entrar en guerra o de profundizar la guerra con Irán, en desmedro de la calidad de vida de los americanos y lo que está pasando con ICE, sin lugar a dudas que es algo que le va a afectar. Y creo que ya se está empezando a ver con sondeos de opinión previo a las elecciones intermedias de Estados Unidos, en los cuales posicionan como favorito al Partido Demócrata. Eso sin lugar a dudas va a ser trascendental para los próximos 2 años para la política de Trump y sobre todo para nuestros países, ¿no? Para América Latina, para Argentina, para Bolivia, para los países que tal vez están más alineados con Estados Unidos, va a ser trascendental. Ahí te sumo un dato, anoche venía en una entrevista en un medio importante diciendo, hay una regla no escrita en Estados Unidos donde cuando el galón de gasolina, de nafta en Estados Unidos está cerca de $4 el galón, el oficialismo pierde. Trump tiene una elección de medio término en noviembre y que el promedio del barril, del galón de gasolina en Estados Unidos está en el orden de 3,7, o sea, a 30 centavos del límite popular, no refrendado científicamente, pero sí en la realidad de la política, de el valor que saca presidentes o saca gobiernos en elecciones en Estados Unidos, ¿no? 100%, y te sumo 2 datos a eso. Hoy el barril de petróleo, después nosotros hablamos el 2 de marzo, ese mismo 2 a la tarde, Irán cierra el estrecho de Hormuz. O sea, estuvimos casi súper actualizados porque me acuerdo que estábamos hablando en ese momento de cuál sería el impacto. Bueno,
Ese mismo 2 a la tarde, Irán cierra el estrecho de Hormuz. Eso hace que todos los países socios de Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, que viven del petróleo, no puedan seguir vendiéndolos. Estados Unidos, a primer momento, a priori no se ve afectado por lo de Venezuela, lógicamente, como lo hablamos en ese momento, pero sin lugar a dudas que ejerce una presión muy grande con el costo del barril de petróleo a nivel mundial. Hoy ya está el Barrett, ya está en $100, hay algunos mercados que están arriba de los $100, y eso no es un dato menor porque históricamente se decía que si tiene un salto cuantitativo, de poner un 10% más de $100, va a ser un salto inflacionario en todas las grandes economías del mundo que dependan de los dólares, principalmente de Estados Unidos, fíjate vos. Entonces, hoy, lógicamente, es una presión que ejerció Irán casi por 15 días ya aproximadamente. Ahora se estaría hablando de que van a empezar a dejar pasar los buques petroleros, que no sean de China ni Rusia, porque ellos ya tenían un flujo diario, pero de todos los otros países, solo si las transacciones se hacen en yuanes. Ojo con ese dato, porque si la transacción del barril de petróleo, de la transacción de petróleo, deja de ser en dólares para pasar a ser en yuanes, es decir, en la moneda de China, es el fin progresivo del petrodólar. Repasemos esto, digo. Hoy, de facto, militarmente, quien controla la posibilidad de la circulación de los barcos petroleros y gasíferos en el estrecho de Hormuz es Irán. Sí. Con sus lanchas, con su posibilidad de minado y con su posibilidad de atacar con medios aéreos. Sí. Hay flujo de algunos barcos rusos y chinos, que es los que los iraníes están habilitando. ¿Qué le proponen a los otros países o a las otras empresas para que puedan transitar por el estrecho de Hormuz? Porque me parece que esto también muestra algo de lo que Irán necesita en esta guerra para salir airoso, triunfante, ¿no? Bueno, Irán, desde que cerró el estrecho de Hormuz a venta china, tiene algo así como $140 millones que gana por día. Encima con el barril del petróleo que está subiendo cada vez más. Entonces, a Irán ciertamente le beneficia esto. Decíamos al principio del programa, sin lugar a dudas, esto ya pasó a la fase más fascinante de la guerra, que es la guerra económica y las presiones económicas, porque justamente si Irán logra que lo que le exige Irán a los demás países son dos cosas muy claras. Sacar a los embajadores, digamos, cerrar las embajadas de Estados Unidos en todos los países y no van a tener problema con Irán. Sí, sobre todo, más que las embajadas, yo diría las bases militares estadounidenses. Las bases militares y las embajadas. Okay. A lo Chávez en su momento, ¿te acordás con ese gran discurso en Caracas? Bueno, sí. En definitiva, esa es una condición un poco más folclórica, si querés. La condición más estrictamente de presión económica es, genial, yo te dejo sacar barcos petroleros, pero no compras más el petróleo en dólares, lo compras en yuanes. Okay. Eso hace al fin del petrodólar. Recordemos que Estados Unidos hace ya muchos años dejó de sustentar su moneda con el oro. Pasó a sustentarla con las operaciones en petróleo. Entonces, digo, eso sumado a que el barril del petróleo pase los $100, puede ser sin lugar a dudas el inicio de una debacle económica muy fuerte para Estados Unidos en los próximos años, que no va a ser de la noche a la mañana, pero sí va a ser progresiva. ¿Cómo le impacta esto al ciudadano común y corriente de la Argentina que tiene dólares en el colchón? Y bueno, inviértanlo en propiedades, porque digo, si hay un salto inflacionario del dólar, eso indica, y nosotros tenemos mucha experiencia con nuestro peso argentino. Y mucha experiencia de guardar. Vale menos la moneda. Claro, entonces, y mucha experiencia de guardar el dólar por fuera del sistema, creyendo que se revalúa contra el peso, pero en este proceso, claro. Sí. Tengo otra pregunta. Partimos de la base de que Israel, y es un objetivo casi explícito, es
el descabezamiento y la destrucción del régimen chií. Ese es el objetivo. No está claro el objetivo estadounidense. Esto lo dijeron, es una lectura de todos los analistas internacionales, pero también de las declaraciones de Donald Trump, donde un día propone una cuestión y era eliminamos a Khamenei, estamos bien, pero ahora tenemos otro Khamenei y digo, ahora, ¿qué sería para Irán garantías de seguridad o qué, una vez iniciada la ofensiva estadounidense-israelí, qué sería algo que llevaría a desescalar este conflicto? ¿Qué podrían buscar los líderes de la República Islámica iraní para desescalar el conflicto y llegar a un acuerdo? Por lo menos con los países de Medio Oriente, ¿no? Sí, con los de la región. Súper interesante la pregunta. Hay información variada respecto a esto. En los últimos días, el que ha tenido una preponderancia importante del régimen iraní es el canciller, quien ha hablado puntualmente de no tenemos miedo que Estados Unidos quiera o ose a invadir Irán por vía terrestre porque va a ser catastrófico. Declaraciones muy fuertes. Recién estaba leyendo dos noticias súper actuales. En primer lugar, y ahora vamos con tu pregunta porque es súper interesante, pero no quiero dejar pasar. Acaba de renunciar hace 40 minutos el director de contraterrorismo de inteligencia de Estados Unidos. Recordemos, no es la CIA, pero sí es como un organismo, sería en la Argentina la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que nuclea todas las agencias de inteligencia. Es el famoso Homeland Security. Viste que hay bastantes de inteligencia, pero es como una agencia que nuclea todas las inteligencias de las distintas fuerzas de seguridad. Acaba de renunciar porque dice, yo no quiero ser parte del inicio de la debacle de Estados Unidos por una guerra que no tenemos nada que ver. O sea, hablando de personas importantes que están en contra de la guerra dentro de Estados Unidos, esto acaba de suceder. Y esto pasaba todo el tiempo en la primera administración Trump, en la segunda no, pero ahora ya hay funcionarios que se le empiezan a seguir diciendo, estamos siguiendo una estrategia que no es la nuestra, con objetivos que no son los nuestros. Usted, presidente Trump, sigue la estrategia de Israel, de Benjamín Netanyahu. Yo me corro un director de contrainteligencia estadounidense. Exactamente, eso acaba de suceder hace 40 minutos, es primicia. ¿Qué es lo que quiere Irán? Irán quiere terminar con el sionismo en Israel. Recordemos, acá hay dos cosas. El sionismo es un movimiento político que defiende la creación del Estado de Israel y defiende esta idea de que el pueblo judío es como en su momento, fíjate qué paradójico, hace casi 100 años, la raza aria, es decir, el pueblo elegido de Dios. Un poco defienden eso y el sionismo quiere conquistar todo lo que parte de Egipto, Siria, Líbano, quiere expandir sus fronteras, es imperialista el sionismo. Entonces, Irán entiende que eso es lógicamente en contra de sus propios intereses, claramente han tenido como una especie de prueba de guerra hace un año en la cual vieron cómo funcionaban los aparatos de defensa americanos e israelíes y ahora ya se lanzaron con todo. De hecho, ha salido también hace una hora aproximadamente el jefe de la Guardia Revolucionaria diciendo que Irán hasta este momento ha agotado los misiles los interceptores que tienen 15 años de antigüedad. O sea, y han tirado como, 1.000 misiles que querían agotar las defensas americanas, que ahora van con la nueva generación. Entonces digo... Claro, sí, de hecho esto lo vi también como... Ellos ven en el sionismo un riesgo grande para toda la región, entonces entiendo que su fin es terminar... De la misma manera que Estados Unidos quiere terminar con la República Islámica de Irán, Irán quiere terminar con el sionismo. Entiendo que un poco va por eso. Eso es un conflicto entonces en tu vida, claro, en tu visión muy difícil de encontrar puntos de acuerdo, por lo menos entre Irán e Israel, sobre todo entre Irán e Israel. Yo creo que sí, es complejo, sobre todo porque además, si lo pones, yo creo que a esta escala nunca terminan siendo los conflictos personales, por más de que a veces se los quiera ver de ese modo. No son personales, pero son existenciales. ¿Cómo?
No son personales, son existenciales desde esta perspectiva. Exactamente, pero si lo querés poner en el plano de lo personal, que desde un lado más soft, si querés, ya el supremo líder actual, vos fíjate que le mataron al padre, la mujer, el hijo, la sobrina, entonces digo, para mí no es personal, ya es una cuestión existencial. Casi te diría, me crucé con un video en los primeros días de que decía un analista de Estados Unidos pierde la guerra el primer día de la guerra porque mata, o sea, a Jameini, que lo convierte en mártir. Y fíjate, el objetivo era matarlo al supremo líder para desestabilizar el país, y el país, lejos de desestabilizarlo, están como efervescentes, digamos. Es tangible se ver sostuvo el régimen. Cómo hay manifestaciones pro lógicamente, la República Islámica, y mientras que van cayendo bombas y la gente sigue estando ahí. Eso es notable, digamos, no se ven en otros, no se ve ni en Israel ni en otros países de Medio Oriente, esa devoción de, bueno, hay que estudiar el Corán, ¿no? Esa convicción de que el martirio, sí, está bien, y es un factor de unificación ante cualquier agresión de una potencia extranjera. Son las 11:56. Te voy a llevar a una última pregunta, Marcos. Ayer en el Tehran Times salió, que es el diario, digamos, oficial del régimen iraní, una nota firmada por Saleh Abidi Maleki, donde se sostiene que Teherán no puede, textual, permanecer indiferente a las posiciones hostiles del actual gobierno argentino y que deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Dice esta editorial en un medio paraoficial, si se quiere, del régimen iraní, que Javier Milei cruzó una línea roja imperdonable. Y esto está potenciado por las declaraciones de Javier Milei el 9 de marzo en la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde dijo: Irán es nuestro enemigo, no me cae bien, nos han metido 2 bombas, una en la AME y otra en la embajada, hoy aniversario del atentado en la embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. La respuesta no oficial es: Irán no puede permanecer indiferente a las posiciones actuales del actual gobierno, hostiles del actual gobierno argentino, y deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. ¿Qué pensás de esto vos? ¿Qué costo tiene? Hace 2 semanas, y es una lástima, realmente es una lástima, porque va a ser un gran pesar para todo el pueblo argentino esta posición del presidente, quien se definió a sí mismo como el presidente más sionista del mundo también. Es una lástima, independientemente de lo que pueda pasar en materia de posibles ataques directos de la República Islámica de Irán hacia Argentina, que estamos bastante lejos, pero bueno, todo puede suceder. Independientemente de eso, también lo que implica para el pueblo argentino, que como bien he visto alguna declaración de una persona allí hablando de que se le iba a dar asilo a 300.000 personas que vengan de Israel pagados por el pueblo, por nosotros, digamos, que pagamos los impuestos allá. Es realmente lo que estamos viviendo con el actual presidente en esta materia de geopolítica y de su alineación a Israel va a ser muy duro para todos nosotros en el corto plazo y en el largo plazo. Marcos Urtubey, la mirada internacional en esta mañana de Punto Uno. Marquitos, te agradezco, nos vemos en unos días para seguir cubriendo el conflicto, este conflicto en particular, pero todos los conflictos internacionales que tenemos en el mundo. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Lisan, y te pido disculpas, este programa no te dejé meter tanto bocado, pero bueno, es un tema que me fascina. No, está perfecto. El programa es de todos.